El consumo elevado de bebidas alcohólicas es responsable de 1 de cada 20 muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En México, la ingesta inadecuada de estas bebidas ocasionó en el año 2012 el 11.6% de las muertes en la población joven por accidentes de tránsito, ya que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Además de que en nuestro país, los principales traumatismos causados por accidentes de tránsito están relacionados con el consumo nocivo de alcohol. Por esta razón, y para concientizar sobre su consumo, la Organización Mundial de la Salud instauró el 15 de noviembre como el Día Mundial sin Alcohol. Durante este día, se trata de fomentar la responsabilidad de las personas para controlar el consumo de esta sustancia y prevenir sus consecuencias. En el contexto mexicano, las bebidas alcohólicas están presentes desde etapas tempranas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía apunta que la población joven reportó ingerir su primera bebida alcohólica a los 16 años. Sin embargo, la prevalencia más alta de consumo alcohólico se concentra entre los 25 a 29 años. El consumo de alcohol promedio diario de una persona es de 33 gramos de alcohol puro, lo que equivale a 2 copas de vino o una botella de cerveza. Por esto, la OMS prevé un incremento considerable en el consumo mundial de alcohol en los próximos 10 años, principalmente en el continente americano, sudeste asiático y Pacífico occidental. Código Salud. Y después de tener estos datos generales sobre el consumo de alcohol en nuestro país, es importante hablar exactamente de las afectaciones, y una de las primordiales, sobre todo en el consumo en adolescentes, en jóvenes, pero también en adultos, es por ejemplo el aumento en los accidentes automovilísticos, donde la mayoría de estas personas pierden la vida. Pero además de eso, además del daño al hígado, por ejemplo, también hay una afectación directamente en la salud visual. Y por eso queremos platicar con el doctor Enrique Prado. Él es médico cirujano y asesor médico, además es profesor en educación para la salud en la Universidad Simón Bolívar. Su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Doctor Prado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de afectaciones o los daños que pasan en nuestra salud visual a raíz del consumo excesivo de alcohol? Bueno, básicamente hay que recordar que el alcohol es una droga que deprime al sistema nervioso, es una depresora del sistema nervioso. Nuestro órgano visual forma parte de ese sistema nervioso y por eso se va a ver afectado, ¿no? Las alteraciones son inicialmente pues una visión borrosa, ¿no? Porque se pierde la película lagrimal, se secan las lágrimas y eso va a provocar que se empiece a tener una visión borrosa, existe dificultad para poder ver los rayos luminosos, me deslumbro con más facilidad. Esto es un peligro porque entonces no alcanzo a distinguir si voy manejando cuando salgo de algún túnel o la proximidad con los otros carros, ¿no? Se pierde la percepción de los colores, específicamente al color rojo. También eso es algo que es importante. No se percibe el color rojo, lo ves muy tenue, te parece como anaranjado, te parece como ámbar. ¿Cuál es la razón? Y entonces lo que pasa es que se pierde la capacidad de dilatación de la pupila. Para poder distinguir los colores se tiene que enfocar ahora sí que la vista, y la pupila debe de tener una cierta dimensión. Cuando estoy bajo los efectos del alcohol, esa pupila se relaja y entonces los rayos luminosos penetran y eso hace que no se distingan, no se aprecian adecuadamente los colores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando ocurren accidentes automovilísticos, cuando una persona va en exceso alcoholizada, es decir, es porque pierde la razón, hay un descontrol, digamos, a nivel cerebral, o sí, porque quizá no distinga los colores. Pudiera ser una razón también que pudiera anexarse a un accidente, no distingue un color rojo de un semáforo, exacto, lo puede pasar. O de las calaveras del carro que tienes adelante. Exactamente, entonces no ve que está frenando, y se puede impactar. Entonces se anexa a una de las causas. Se anexa a una de las más, ¿no? Y bueno, obviamente, como el alcohol es un depresor del sistema nervioso, pues también tu coordinación la vas a perder, se va haciendo más lenta, se va haciendo más pausada, lo cual la capacidad para reaccionar, ¿verdad? Inclusive hasta para hacer cálculos, se pierde, ¿no? O sea, no tienes la misma capacidad, y eso va a favorecer que se presenten los accidentes, ¿no? Es una de las causas más importantes. Ahora, ¿no? Estamos hablando, doctor, del efecto que tiene en una sola noche, una noche de parrando, una noche de juerga, de rumba,
que puede perder una persona exactamente el equilibrio, la conciencia y tener una afectación visual. Uh-huh. Y eso ocurre en una noche, en un momento, por decirlo así. ¿Qué pasa a la larga? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta persona consume alcohol constantemente? Que ya cuando vemos que cuando esto pasa, pues ya estamos hablando de una enfermedad que tiene que ser tratada. Pero ¿qué afectación puede tener a mediano o largo plazo en la salud visual? O largo plazo, bueno, los efectos de degeneración de tu nervio óptico se van acumulando, ¿no? Y bueno, el nervio óptico funciona como cualquier otra neurona de tu cuerpo, no se regenera. Entonces los daños que causa el alcohol en una noche de parranda pues se van a ir sumando si esto lo haces de manera todavía más continuada. Actualmente existe una variante en el consumo de alcohol, sobre todo por esta cuestión del alcoholímetro, que nos lleva muy directamente a los efectos que puede tener sobre la visión. Actualmente los jóvenes se aplican gotas de alcohol en los ojos o se ponen directamente la botella sobre los ojos para que se absorba, ¿verdad? Y eso te va a provocar que los daños a nivel de la visión sean todavía muchísimo más severos y muy rápidos. ¿Gotas de alcohol? Gotas de alcohol. Digo, son modas para evitar esto del alcoholímetro. O sea, si tú administras por otra vía el alcohol, por ejemplo los ojos, o sea, pasas el alcoholímetro, porque el aliento no te va a salir. Pero esto es muy reciente, ¿no, doctor? Pues lo tiene a partir del año 2010, se han empezado a reportar casos de jóvenes, como tú decías al principio, de aproximadamente 16, 20 años, que llegan con los efectos del alcohol, inclusive con un coma etílico, que tú los ves y no tienen aliento alcohólico, pero se metieron el alcohol. Se alcoholizaron de otra manera, por decirlo así. Se alcoholizaron de otra manera, las chicas lo hacen a través de utilizando Tampax, los humedecen en vodka, ¿verdad? O en whisky, y lo introducen en la vagina y los chicos... ¿Hay casos documentados aquí en México hay casos de esto documentados que está ocurriendo? En esto. No es tan frecuente como en Estados Unidos. No te sé decir si es por la población que existe en Estados Unidos, comparada con la población de nosotros es menor, pero sí está reportado casos. De hecho, tú puedes bajar tutoriales de cómo puedes practicar esto, ¿no? El problema no es la práctica, el problema es que se pierde esta parte de pasar por el hígado para que el hígado de alguna manera te va desintoxicando de muchas cosas. Es la función del hígado también, ¿no? Que a la larga también tiene una afectación muy importante porque obviamente está sobreexplotado, por decirlo de alguna manera, por tanto alcohol. Pero si una persona, por ejemplo, con estos retos que nos estás comentando, doctor, que se han documentado en los Estados Unidos y que ya hay algunos casos en nuestro país, o sea, meterse alcohol directamente ¿en el ojo? Sí, y te puede dejar ciego en una noche. Otra persona diría, no lo pongas en el ojo, mejor bébetelo. Pues sí, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, pero habrá quien sí lo haga. Y entonces la afectación es directa. Es directa, ¿no? Y entonces, por supuesto, la consecuencia es que va más allá de una regañada por tus papás, ¿no? Sí, claro. Y el efecto sí es inmediato. En estos casos sí es inmediato. Llega más rápido a la sangre. Llega más rápido a la sangre, ¿no? Y entonces la persona puede tener, digamos, ese efecto nublado, perder exactamente la sensación de los colores, las distancias y todo y tener un accidente, que es lo que regularmente ocurre. Ahora, ¿qué partes del ojo, no sé si sea la pupila, el nervio óptico, la córnea, la retina, el cristalino, o todo el ojo se ve afectado con el exceso de consumo de alcohol? Se ve afectado todo el ojo. Una de las consecuencias más importantes es algo que se llama la mácula lútea, que es la zona del ojo que tiene la mejor visión. En esa zona del ojo es donde tienes la mayor cantidad de neuronas que perciben luz y color. Conforme vas consumiendo alcohol, esa mácula se va degenerando. Y igual, no hay forma de que regeneres la mácula, ¿no? Vas a tener una mayor predisposición al desarrollo de cataratas, ¿no? Al desarrollo de cataratas por el consumo de alcohol y, bueno, una sequedad en los ojos. Si a esto le aunas que eres diabético, pues entonces los efectos secundarios de la diabetes sobre el nervio óptico los aceleras. Los vas a acelerar y entonces a lo mejor eres una persona de 35 años que tiene problemas de visión, ¿no? Severos, ¿no? Cuando quizá tendrías que esperarte 20 años para que eso ocurriera. Claro, ¿no? El alcohol lo que hace en estos aspectos es acelera la aparición o el descontrol de nuestra salud. Exactamente, ¿no? Entonces sí, yo lo que veo que es muy importante es que el alcohol finalmente es una droga tolerada, socialmente permitida, ¿no? Y tú puedes ver a personas a lo mejor alcoholizadas y no te causa tanta sorpresa como ver a alguien que está consumiendo una tacha, una cosa así, pero finalmente también es una droga. No, y además es cierto, si uno, por ejemplo, observa a una persona alcoholizada o a un enfermo por alcoholismo, incluso la manera en la que te mira es diferente.
muy distinto a una totalmente persona diferente. que quizá tenga otro tipo de efecto por algo, otro tipo de droga, o una persona que es sana. Claro. ¿No? Exacto. Es importante. Es Y a importante. propósito, doctor, amigos de El Heraldo de México, tenemos a continuación una serie de datos importantes que nos ha preparado la producción de Código Salud para entender más la estructura del ojo y de qué manera afecta el alcoholismo al ojo. El ojo es uno de los órganos más importantes de la anatomía humana, formado por pequeñas partes que nos ayudan a ver perfectamente. Córnea es una membrana que controla el enfoque y la entrada de luz al ojo. Nervio óptico es el segundo de los 12 pares craneales y permite la transmisión de impulsos lumínicos. Pupila se ubica al centro del iris y permite regular la cantidad de luz que entra al ojo. Iris es la parte coloreada del ojo y ayuda a la pupila a controlar la luz. Retina es el principal órgano receptor del sistema visual. Cristalino proyecta las imágenes percibidas en la retina. Esclerótica es una membrana blanca que recubre y protege el globo del ojo. Conjuntiva. Esta membrana reviste la esclerótica, además de que ayuda a lubricar el globo ocular. Coroides. Así se le conoce a la capa de vasos sanguíneos que separa la retina de la esclerótica. Heraldo Media Group. Bueno, importante lo que veíamos precisamente, la estructura del ojo, la córnea, el nervio óptico, la pupila, el iris, la retina, el cristalino, la esclerótica, cómo están conformados y cuál es su función. Pero todas, absolutamente todas, doctor, se ven afectadas con el alcohol. Sí, todas se ven afectadas, todas, en mayor o menor medida, pero todas se ven afectadas, ¿no? Entre más joven empieces con el consumo de alcohol, pues más pronto se ven este tipo de degeneraciones, ¿no? Y son cambios degenerativos, ¿no? Sí, y además estamos acostumbrados, estamos viendo cifras importantes de la Secretaría de Salud, ¿no? Y otras organizaciones en México, que la mayoría de los jóvenes comienzan a consumir alcohol ya en etapas muy tempranas, Claro. cuando quizá antes era a los 18, 19 años. Claro. Hoy estamos viendo casos de personas de 14, 15 años ya comenzando a consumir alcohol. Alcohol, exacto, ¿no? Eso es real. Y antes era un padecimiento, una enfermedad que afectaba más al sexo masculino. Actualmente, según las estadísticas, ahora es parejo, afecta igual al sexo masculino. 50-50 promedio. No, o sea, es increíble la cantidad de alcoholismo que existe en la mujer. Se dice que va a llegar un momento en el que sea más el sexo femenino el que consume alcohol que el sexo masculino, ¿eh? Que lo mismo está ocurriendo con el consumo de tabaco. También igual. Las organizaciones y la Secretaría de Salud han documentado que ya ha aumentado el porcentaje mayoritariamente ya es de mujeres fumando. Está ocurriendo algo similar con la dinámica del alcohol. Sí, exactamente igualito, es lo mismo que está sucediendo. Claro que puede ser por efecto del estrés en el que nos vemos sometidos. De alguna manera este tipo de adicciones pues te liberan, ¿no? Te permiten que te relajes un poco. Ahora, hay personas que por supuesto consumen alcohol de manera esporádica, lo hacen de manera social, en una reunioncita, pero ya cuando estamos hablando de que esto ya es una enfermedad, un padecimiento, porque la persona consume constantemente, habrá quien lo haga en el día, por ejemplo, ¿no? Y con estas afectaciones, cuando se acercan con ustedes los especialistas y empiezan a hacer un estudio y un análisis visual de las afectaciones, ¿en qué casos es reversible? ¿En qué casos no? Para tener en cuenta más o menos el panorama de lo que ocurre. Panorama. Mira, los casos no son reversibles, son, como te decían, las personas que son diabéticas. Ahí sí no hay nada que hacer. O sea, lo avanzado está. Ya avanzado está. Igual si eres hipertenso, la presión arterial elevada te afecta también los vasos sanguíneos de los ojos, ¿no? Y entonces eso va a hacer que si las capas del ojo no reciben la nutrición adecuada, oxígeno, pues también eso provoque degeneración, ¿no? Entonces ellos serían los casos. Casos donde el alcoholismo o los efectos de la embriaguez son esporádicos, a lo mejor ahí sí puedes tener un proceso donde suspendes el consumo de alcohol y no pasa más allá, ¿no? Se dice como la característica, ¿no? O sea, pasa el efecto y regresa uno a sus condiciones normales anteriores. Normales, claro, por supuesto. ¿Qué hay, por ejemplo, del alcohol adulterado? ¿Qué tan cierto es que una persona puede perder la visión con alcohol adulterado? ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Es una realidad? Es cierto. ¿Sí es cierto? ¿No? Entre el consumo de los jóvenes había, no sé, difundido el uso de algo que se conoce como aguas locas. Y esas aguas locas eran preparados con un mezcal de muy baja calidad, ¿no? Entonces, eso tiene más riesgo de que te llegues a quedar ciego, aunque no te lo apliques en los ojos, ¿no? Si no tomado, te puede llevar a un proceso de ceguera transitoria, ¿verdad? O te puede llevar a un proceso de ceguera permanente, ¿no? Y
¿Y qué tiempo tiene que pasar para que se tenga ese efecto? ¿O es inmediato también? No, puede ser, por ejemplo, ahorita estás bajo los efectos del alcohol, te acuestas y al día siguiente notas que no puedes ver, ¿no? Con alcohol adulterado. Con alcohol adulterado, ¿no? Con alcohol adulterado. ¿Y normalmente con qué adulteran el alcohol? Lo que pasa es que ¿con qué tipo de...? el proceso de destilación normalmente siempre es así como estandarizado. El problema está en la cantidad de contaminantes, por llamarle de alguna manera, que tiene el alcohol, que no se le va a dar ese control de calidad que, por ejemplo, tienen a lo mejor las destileras plenamente establecidas, ¿verdad? Para reducir, ¿no?, la toxicidad que puede tener en la sangre este consumo de alcohol. Cuando el alcohol es muy barato, muy barato, ¿no? Entonces ahí tienes mayor riesgo porque no llegó por un proceso, dijéramos, de saneamiento, ¿verdad?, de las sustancias con las que fueron preparadas, y tienes mayor riesgo, ¿no? Tienes muchísimo mayor riesgo. Ahora, entendemos que el efecto es porque el alcohol literal se va a la sangre. Sí. Y la estructura del ojo, pues bueno, tiene exactamente... Se conecta, ¿no? Se conecta, hay vasos. Hay, claro, hay vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos alrededor del globo ocular, claro, y todo eso. Es por eso que el efecto, específicamente en el caso de alcohol adulterado, es casi inmediato. Casi inmediato. ¿Esto qué ocurre? ¿Destruye? ¿Se inflama? Sí, claro, puede provocar inflamación o puede provocar procesos destructivos, ¿no? Puede provocar procesos destructivos. El más común es la inflamación, ¿no? La inflamación, una inflamación permanente va a llevar a proceso degenerativo, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, si la inflamación es transitoria, pues a lo mejor lo que te decía, tienes momentos de ceguera, ¿no? Pero después, bueno, te recuperas, ¿no? Te recuperas. Pero pues es como una ruleta rusa, ¿no? No sabes si verdaderamente el alcohol que te estás tomando te va a provocar un efecto transitorio o te va a dejar un efecto permanente, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque finalmente piensa uno que a uno no le va a ocurrir, exacto, que le pasa a los demás y que a lo mejor uno lo prueba, pero tiene que pasar mucho tiempo para comenzar a ver los efectos. Claro, ¿no? Y con lo que nos estás platicando, doctor, en el caso específicamente de la salud visual, la afectación que tiene el alcohol a nuestra visión es prácticamente inmediata. Inmediata, ¿no? Inmediata. Inmediata, ¿no? Inmediata. ¿Qué recomendaciones das, por ejemplo, ahora que se acerca este fin de semana, que es largo, hay puente, claro, hay personas que obviamente acostumbran a celebrar, a reunirse con la familia, los amigos, y en algunos lugares, aunque exista la ley seca, pues bueno, con días de antelación, pues bueno, la gente se prepara, ¿no? Sí, a veces ni siquiera funcionan este tipo de prácticas, medidas, pero bueno, etcétera. ¿Qué recomendaciones les das a los diferentes grupos, por ejemplo, específicamente a los jóvenes, ¿no? Para que no vayan a tener algún accidente, etcétera? Muy enfocado, obviamente, a la salud visual. A la salud visual. Bueno, aquí, obviamente, lo más importante es la moderación, ¿no? O sea, tampoco puedes sustraerte de la sociedad cuando alguien te invita a tomar una copa, ¿no? O sea, digo, eso es algo que no puedes evitar, es parte de tu esencia como ser humano, ¿no? Convivir, ¿no? Y muchas veces convives con una copa de alcohol, ¿no? O sea, tener en mente que, bueno, que el alcohol finalmente es una droga, que el alcohol tiene efectos importantes sobre tu salud, ¿no? Y que de alguna manera el que tú te moderes en la manera de consumir este tipo de droga, ¿verdad? Va a beneficiarte mucho en la salud, ¿no? Tratar de no tener prácticas de consumo de alcohol poco ortodoxas, lo que te decía de los ojos, la vagina, ejemplo, el ano. O sea, que nos has comentado hay quien utiliza los inhaladores de estos para cuando tienes problemas respiratorios, los llenan de alcohol y se dan el disparo. ¿De verdad? Y entonces el alcohol pasa como gas a tus pulmones y se difunde a tu sistema circulatorio, ¿no? Sí tienes más riesgo de caer en un coma etílico, ¿no? Y entonces, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Ahora, en afectación, ¿tiene que ver también el tipo de alcohol? Es decir, sí, claro, ¿impacta de la misma manera o impacta de forma distinta un tequila, por ejemplo, a un mezcal? Sí, es diferente. ¿Es diferente? Es diferente la manera. No es lo mismo que me digas estoy tomando tequila a que me digas estoy tomando whisky o estoy tomando vodka. Algo que sucede es que el vodka no te produce aliento alcohólico, ¿no? O sea,
Y por eso la gente se pues, sigue. Si no te sigues, ¿no? Pero dependiendo, te digo, sobre todo de la calidad del vino, van a ser mayores los efectos secundarios. Y yo me imagino que si mezclas el alcohol con otras drogas, claro, pues, con el tabaco tan simple, ¿no? Por ejemplo, que mucha gente al mismo tiempo que está tomando una bebida alcohólica está fumando. Sí, el riesgo es mayor, el riesgo para tu salud es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, sobre todo el alcohol, la combinación alcohol-tabaco te va a reducir la absorción de vitaminas del complejo B, y entonces eso te va a provocar a la larga problemas a nivel del número de glóbulos rojos que tienes en la sangre, ¿no? Lo cual te va a llevar también a problemas de desnutrición y todo este tipo de cosas. El alcohol por sí solo te lo produce, pero si lo combinas con tabaco, entonces este riesgo se intensifica No, y todavía además, más. eso es tabaco. Habrá personas que lo combinen con otro tipo de claro, drogas, por supuesto. ¿no? En las Sí, discotecas, sí, por sí, ejemplo, las tachas en algunos Exacto. lugares, pues incrementa esto. Ujú. ¿Consideras que la mejor arma es la prevención, definitivamente? por Si le puedes supuesto, bajar a claro. todo esto o eliminarlo, de preferencia, es bueno. Es bueno. Pero aparte de esto, ¿consideras que en algún momento vayamos a hacernos algún estudio directamente para checar cómo está nuestra visión? Sí, claro, hacer un estudio periódico es importante que se practique. El problema de hacerte un estudio periódico siempre implica costos, ¿no? Y entonces a lo mejor aunque tú tengas muchas ganas de hacértelo, dices, no, pues eso sale muy caro y tengo otras prioridades, ¿no? Claro que la salud, pues no, yo creo que debe ser nuestra primera prioridad. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Pero normalmente dices, es que sale caro, ¿no? O sea, hay que desembolsar mucho. Pero si tú tienes estudios periódicos, pues eso te permite que tengas un mejor control. Y al hablar con estudios periódicos, ¿cuántos? ¿2 al año, por ejemplo? ¿Con uno que te hagas al año? Con uno. Con uno que te hagas al año, no necesitas hacer. Por Dios, es uno. Es uno. En 365 Claro. días, caramba. Y luego, Sí. por flojera, por desconocimiento, porque pensamos que va a ser algo muy caro, Claro. no vamos. O por lo que tú decías, porque sientes que es algo muy distante, que le Ajá. pasa al del frente, a mí no. A mí no. Exacto, ¿no? Que esa es la conducta más difundida, ¿no? Sí, Esa exactamente. es la conducta más difundida. Y entonces, Exactamente. bueno, no pones límites, ¿no? Y ahora que estás con la cultura de la tolerancia, o sea, esto que estamos platicando se acentúa más, tiene repercusiones a ese nivel, ¿no? Porque te vuelves tolerante a muchas cosas, porque estamos manejando la cultura de la tolerancia, ¿no? Entonces, ahí tiene también, eso influye también mucho, ¿no? Influye también mucho. Llega un momento en que no sabes, bueno, hasta dónde pongo límites, hasta dónde tolero, ¿no? Sí, no sé si me Y explico. todo también, sí, y además todo, en este asunto de la tolerancia y los límites, están muy involucradas, por ejemplo, las familias, los Claro. padres, ¿no? Si quieres, en algún segundo aspecto, los maestros, También. la educación en la Ujú, escuela. Es claro. importante que también pudieran acercarse exactamente en materia de prevención cuando hablen de adicciones con Claro. los chavos, Ujú. ¿no? Con los adolescentes. Pues Incluso exacto. arrancar desde los niños en primaria Por para supuesto. que sepan, ¿no? En algún momento van a ser adolescentes, en algún momento van a ir a una fiesta y van a compartir alcohol, cigarro. Claro, exacto. Y quizá otro tipo de drogas. Sí, por supuesto. Y a lo mejor luego ni te enteras de que estás tomando otro tipo de drogas, ¿no? Que eso es Exactamente, también muy el grave. alcohol adulterado, que Sí, no te claro. enteras hasta que ya tienes el Sí, efecto claro, por completamente supuesto, encima. exacto, ¿no? Entonces yo creo que es una parte en la que sí estás de acuerdo, todos debemos entrarle a la prevención Todos. y en casa ser los primeros en Claro, en platicarlo con platicar, todos. ¿no? Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Que de Entonces, repente se nos olvida, ¿no, sí, doctor? se nos olvida totalmente. Sí, o sea, andas envuelto en toda tu actividad de todos los días que te olvidas de todo lo demás, ¿no? Muy bien, pues doctor Enrique Prado, médico cirujano y asesor médico, además es profesor en Educación para la Salud de la Universidad Simón Bolívar. Yo te agradezco mucho este breve tiempo para Claro. estar con nosotros y platicar en el Día Mundial contra las Adicciones y enfocarlo en este aspecto muy específico en el alcohol, que además es a nivel mundial, tiene un impacto importante, Sí. si bien ya se han retirado publicidad en los medios de comunicación a determinados horarios, pero está en todos lados, En todos lados está. en todos lados, ¿no? En Y todos. además es susceptible de que la gente caiga. Sí, claro. enganche. Sí, por supuesto. por Definitivamente. supuesto, ¿no? Pues doctor, muchísimas No, gracias por haber muchísimas estado con gracias a ti. nosotros. Un Al contrario, placer haber cuídate estado mucho. contigo. Esta es tu casa, la Muchas señal del gracias. Heraldo Televisión. Bienvenido las veces Muchas que quieras a gracias, platicar. María. Muy bien.